¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a trabajar, a analizar el sorpresivo crecimiento económico que se registró en el primer trimestre de este año en el país. Y de acuerdo al resultado, pues, es importante revisar, interpretar, hacer las lecturas necesarias para dejar un panorama mucho más puntualizado, que ayude, contribuya a una mejor comprensión de los resultados que se obtuvieron por parte del INEGI en este primer trimestre. Se tratan de datos oportunos. Esto significa que luego va a haber ajustes, correcciones, a mi juicio menores, pero a final de cuentas estaremos esperando los resultados definitivos del INEGI en materia de valor del Producto Interno Bruto de México. Habría que empezar señalando que la mayoría de especialistas apuntaban a que este primer trimestre habría crecimiento nulo o que incluso podría haber un registro de recesión técnica en el primer trimestre del año que corre. El consenso apostaba a que habría una recesión económica, es decir, 2 trimestres consecutivos de tasas negativas en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y bueno, el resultado fue positivo y sorprendió a los mercados y a los analistas. Consideramos en Ecoeconómico que los efectos de esta política arancelaria del presidente Donald Trump, los efectos negativos, paulatinamente se irán registrando a lo largo del presente año y muy probablemente en el 2026. Es decir, vamos a observar efectos graduales en esta guerra arancelaria y en estos ajustes y modificaciones que el propio presidente hace a la política arancelaria en términos de las tarifas, las tasas específicas y el marco de negociación que está generándose particularmente con México y Canadá en el marco del TEMEC, con China en función ahora sí de las capacidades que han manifestado, capacidades de negociación con China y evidentemente con Europa. En ese proceso estaremos observando movimientos particularmente del mercado financiero, del mercado cambiario y bueno, esta tendencia que se está observando en la paridad dólar frente a las principales monedas de referencia mundial, que bueno, el dólar está perdiendo digamos, valor en comparación a otras monedas. Esos impactos pues se están reflejando en el conjunto de la economía mundial. Es cierto que buena parte de los mercados accionarios se encontrarán inmersos en la volatilidad e incertidumbre. También el tema de la relocalización empresarial pues estará en un marco de dudas y temores en el propio Estados Unidos, sobre todo los inversionistas que no ven con claridad hacia qué rumbo estaría observando la economía, pero particularmente la política arancelaria de Donald Trump. La demanda agregada se está viendo restringida en Estados Unidos. En todo caso, está mostrando niveles de resiliencia en el consumo, en la inversión y en el gasto del gobierno. La contracción en el gasto en Estados Unidos
En términos de ritmo, apenas creció 1.8% en el primer trimestre, y el gasto del gobierno tuvo una caída de 5.1%, con los ajustes que está realizando la política de austeridad o de ajuste del gobierno de los Estados Unidos. Y esto pues ha pautado en términos de un ritmo de crecimiento lento en nuestro vecino país, cosa que también hay datos ya recientes del resultado del primer trimestre que vamos a poner a consideración de nuestros amigos de Ecoeconómico. En el caso mexicano también tenemos información precisa, puntual, particularmente decíamos de este crecimiento que se observó en el primer trimestre y evidentemente del marco contextual de las variables fundamentales que lo acompañan. Diríamos la perspectiva económica con este dato, estos datos oportunos del INEGI para el primer trimestre, se esperaba, decíamos, un crecimiento en el primer trimestre de 0 o negativo. Y por lo tanto se establecía que en el cuarto trimestre del año pasado, en datos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto había observado una caída de menos 0.6%. Bueno, pues se esperaba que en el primer trimestre también fuera una tasa negativa y por lo tanto se establecería que habría una recesión técnica en el caso mexicano. Bueno, esto no sucedió. En el primer trimestre, la economía en términos trimestrales tuvo un crecimiento de 0.2%. Es decir, el crecimiento en el primer trimestre del año tuvo en términos trimestrales un aumento de 0.2%. Es decir, por un pelito de gato no hubo recesión económica. Eso también habría que destacarlo. Y en términos anualizados, es decir, primer trimestre de este 2025 contra el primer trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 0.8% en cifras originales, ya no en desestacionalizadas. Pues, en efecto, hay evidente interpretación básica, lectura básica sobre este resultado. Cuando vemos en lo particular ya los sectores en su conjunto, la primera lectura básica que podemos destacar es que el campo fue uno de los sectores que influyeron positivamente en evitar una caída negativa del Producto Interno Bruto, ya que observó en términos anuales, en el primer trimestre, una tasa de crecimiento de 6.4%. Es decir, fue uno de los sectores más potentes que incidieron positivamente en el comportamiento del valor del Producto Interno Bruto. Las actividades industriales tuvieron una disminución en el primer trimestre en términos anuales de menos 0.9% y comercio y servicios tuvo un aumento de 1.5%. Es decir, sí hay desaceleración en los sectores económicos y lo que nos está manifestando este resultado es la debilidad en la estructura económica del país en este periodo que hemos apuntado. También vale la pena destacar los elementos o factores, mejor dicho, que están incidiendo en este comportamiento del producto con el crecimiento señalado de 0.8% en cifras originales durante este primer trimestre. ¿A qué lo podemos atribuir? Diríamos en principio a la resiliencia de la demanda agregada en el consumo, la inversión productiva y en el gasto de gobierno. Es el efecto que traemos en términos previos, digamos, en una perspectiva de mayor alcance. Esos efectos retrasados, si quieren verlo así, están reflejándose en la resistencia de una caída en el valor de la producción nacional.
Otro de los factores es la aceleración de la demanda externa por incremento de las exportaciones durante el primer trimestre. En marzo, las exportaciones observaron un crecimiento de 9.6%. Y en términos anuales, al primer trimestre, las exportaciones de mercancías del país tuvieron un aumento del 4%. Es decir, buena parte de la demanda externa de bienes, de mercancías, incidieron de manera positiva en el comportamiento del Producto Interno Bruto. Y también, de acuerdo al dato que recientemente nos otorgó o nos ofreció el Banco de México, las transferencias monetarias a través de las remesas familiares durante este primer trimestre observaron un aumento del 2.7%. Pese a la discriminación y exclusión laboral del gobierno de los Estados Unidos, pues los trabajadores mexicanos no se amilanaron ni siguieron enviando recursos a sus familias en las distintas entidades federativas de México. Entonces, si conjuntamos los factores de demanda agregada, de exportaciones y remesas familiares, por citar algunos de los factores que estamos observando, pues se explica este crecimiento que se observó durante el primer trimestre del presente año. En espejo, la economía de Estados Unidos tuvo contratiempos importantes. El principal, diríamos, que el Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año tuvo un decrecimiento de menos 0.3% la economía de los Estados Unidos. Es importante destacarlo porque, buena parte de este resultado son los efectos que se empiezan a manifestar a raíz de los aranceles que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos. Y esto fue muy evidente porque una de las explicaciones más importantes es que las importaciones durante el primer trimestre de este año de Estados Unidos tuvieron un crecimiento del 41%. Y la explicación también es sencilla, es simple, ¿verdad? Las empresas se abastecieron de los insumos necesarios para sostener la producción a partir de que, previo a la aplicación de los aranceles, para amortiguar los efectos de los mismos. O sea, se adelantaron a las compras, pues, para que se entienda mejor, y eso de alguna manera incidió de que hay un desajuste en la balanza comercial por la aceleración de las compras realizadas por los empresarios para sostener inventarios. Eso me parece fundamental. Pero también el gasto de los consumidores tuvo un crecimiento muy bajo, de apenas 1.8% en Estados Unidos. Y el gasto del gobierno, con los ajustes que realizaron, disminuyó en 5.1%. Entonces, si conjuntamos los factores que estamos señalando, se explica por qué hay una caída por los efectos de la política arancelaria del gobierno estadounidense de menos 0.3% en el Producto Interno Bruto de México. En el gráfico lo podemos observar con toda claridad, esta disminución a la cual hacemos referencia. Y bueno, el otro efecto que se mide o que se está muy atento por parte del gobierno de los Estados Unidos es el desempeño de la nómina no agrícola, el empleo no agrícola en Estados Unidos. Particularmente en abril, pues no tuvo una caída como también el mercado lo esperaba. Se generaron solo en el mes de abril 177,000 puestos laborales en Estados Unidos. Obviamente, pues acostumbrados a reportar montos o niveles de arriba de 250,000 puestos laborales, pues esto es que ha sido lento la generación de empleo no agrícola en los Estados Unidos,
Obviamente, por los efectos que está teniendo la política arancelaria, la guerra arancelaria que se está generando en el marco mundial. En el cuarto trimestre de este 2025, en Estados Unidos se crearon 575,000 puestos laborales contra los 705,000 generados en el cuatrimestre del 2024. Esto significa que el empleo no agrícola tuvo una disminución del 18.4% del 2024 al 2025. Lo estamos destacando porque son de los referentes sobre los cuales la Reserva Federal de los Estados Unidos determina su tasa de referencia, su tasa de interés de referencia, para ir evaluando el impacto que puede tener los movimientos en materia de política monetaria, cuidando que no tenga, que tenga efectos positivos para la tasa inflacionaria, pero también que no tenga efectos tan dañinos en la parte productiva, en la parte de la producción de bienes y servicios en los Estados Unidos. Estamos a una semana prácticamente de conocer la determinación de la Reserva Federal sobre cuál va a ser la decisión de seguir avanzando o disminuyendo la tasa de interés de Estados Unidos o sostenerla para seguir cumpliendo con la meta de inflación hacia el 2% que pretende la Reserva Federal. El otro tema vinculado a la economía mexicana, el día viernes, el Banco de México dio a conocer el resultado de la encuesta que aplica a los especialistas en economía del sector privado. Y vale la pena ver, por lo menos hacer una lectura general, porque nos ilumina, nos ilustra, mejor dicho, de hacia dónde están apuntando los expertos sobre las condiciones económicas en el resto o hacia fines del presente ejercicio fiscal. En principio, diríamos, los especialistas en economía, de acuerdo a esta encuesta, apuntan de que la economía va a crecer muy poco en el 2025. 0.2%. Esa es la estimación que hacen los especialistas. Y obviamente en un marco en donde en el 2026 también lo están, digamos, visualizando en términos contractivos, mejor dicho, de un crecimiento de 1.5%. Es decir, una economía que no está empujando lo suficiente, aun cuando el contexto macroeconómico sigue siendo robusto. En materia inflacionaria, plantean una inflación por abajo del 4%, 3.9% en términos específicos, tasa de inflación que, digamos, está en el marco del Banco de México, en la parte alta del rango que establece el Banco de México. Es decir, la meta es de 3%, más o menos 1%, hacia abajo y hacia arriba. La tasa de fondeo o la interbancaria, la tasa de interés, si quieren ver incluso de referencia al cierre, andaría sobre el 7.75%. Esto significa que actualmente tenemos una tasa de referencia en México del 9%. El ajuste hacia la baja sería de 7.75. Y aquí hay varios objetivos. Uno es, de que la inflación se esté enmarcando en esta tasa poquito abajo del 4%, de que se apoye al crecimiento económico del país, disminuyendo el costo del financiamiento, el costo de los intereses, de deudas públicas y privadas, y evidentemente para sostener con firmeza el tema de la paridad peso-dólar. Eso es importante, tener en consideración
en la interpretación de estos resultados. La paridad cambiaria en términos de cierre estaría sobre 20 pesos con 81 centavos al cierre del presente año. Me parece que es una línea importante, aunque para algunos estamos estimando ligeramente arriba de los 20 pesos por cada dólar. Pues estaremos revisando estos resultados a partir de la evidencia disponible mes a mes y que estaríamos comentando con ustedes. Conclusiones muy puntuales en esta materia. La economía mexicana no entró en recesión, aunque habría que establecer que va a haber desaceleración económica en el 2025 con relación al resultado de cierre del 2024, que fue de 1.5%, y aquí lo hemos apuntado, muy probablemente la economía mexicana estaría creciendo cerca de medio punto, ligeramente arriba probablemente, de acuerdo a los análisis que hemos estado compartiendo con ustedes. La inflación general estaría por abajo del 4%, digamos, dentro del marco del rango tolerable por parte del Banco de México, y menor a la tasa reportada al cierre del 2024, que fue de 4.21%. Vamos a dedicar sin duda un espacio para el análisis de las finanzas públicas. Hay discusión sobre el nivel de endeudamiento del gobierno mexicano, que de acuerdo al último reporte que nos dio a conocer la Secretaría de Hacienda, anda en 49.9% del Producto Interno Bruto, y vale la pena revisar los detalles, los pormenores de la política tributaria que está obteniendo resultados muy positivos en términos de su expansión, los ajustes en el gasto público y los efectos que tendría en términos fiscales el Plan México. Estos elementos nos tendrían que dar, digamos, un análisis más amplio de los efectos positivos que tendrían la reducción probable de los déficits presupuestarios y evidentemente la reducción del nivel de la deuda pública del gobierno mexicano, que repito, anda cercano al 50% del Producto Interno Bruto. Y bueno, la parte de la apreciación peso-dólar que seguimos planteando estaría sostenida fundamentalmente por lo robusto de los fundamentales económicos y a la debilidad del dólar, también habría que señalarlo, que le está favoreciendo en el momento actual al peso mexicano. Seguimos planteando que la tasa de interés seguirá disminuyendo con los propósitos de contener la inflación y también para alentar la actividad productiva de México. Toda esta revisión que hemos hecho de manera sucinta, pues estaremos compartiendo de manera permanente los resultados mes a mes de los fundamentales económicos de México. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.